El análisis político con Rubén Aguilar. 7 de la mañana con 2 minutos. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Hoy quiera platicar, pues que lo que el presidente en algún momento calificó como humor social. Sí. Yo sí pienso que hay una actitud en la gente, en la gran mayoría de los ciudadanos en México, una actitud de rechazo, de hartazgo respecto a la vida política en el país, y me parece pues que es un fenómeno que lo han registrado diversos analistas, también los políticos. La baja calificación que me parece tiene el presidente de la República, con 23% de aceptación, la más baja en la historia para un presidente, tiene precisamente que ver con ese ánimo social o humor social, como lo definió el presidente. Y me parece que estamos en presencia de una real crisis en el sistema político en relación a la percepción ciudadana, que pienso es la más grave de los últimos 50 años. En el 68, de manera particular, en 1968, con lo que ocurrió el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas y los muertos que hubo por la intervención del ejército en aquella ocasión, desató un descontento muy grande de un sector de la sociedad mexicana, pienso que más como ciertas clases medias, pero hoy es como pervade, es del conjunto de la gran mayoría de la sociedad. Hay un grupo que desde luego que no muy ligado probablemente al propio gobierno, al gobierno de la República hoy, pero la gran mayoría de los mexicanos de los diversos estratos sociales manifiestan una gran decepción, un hartazgo, rechazo al actual sistema político que hay en el país. Oye, Rubén, lo que dices es totalmente cierto, y a mí me gustaría que me comentaras tú, como que estuviste encargado del área de comunicación social de Presidencia de la República, ¿qué opinas de las últimas entrevistas que le han hecho al presidente Peña Nieto, donde prácticamente barren con él? Bueno. Sí, ¿sí me escuchas? Mira, sí te escucho, sí. Mira, antes de contestarte a esta pregunta, Alejandro, quisiera nada más señalar lo siguiente, y contesto, me parece interesante la pregunta. Mira, yo pienso que las claves del sistema político mexicano que han permeado los últimos, digamos, 100 años, a partir del fin de la Revolución Mexicana, de la lucha armada hacia 1920, todos estos años han estado caracterizados por una serie de elementos que me parece que tienen que ver con autoritarismo, corrupción, frivolidad, patrimonialismo, clientelismo, y que esos elementos la mayoría de la nueva sociedad mexicana ya no los acepta, no acepta de ninguna manera esos elementos que antes los daba, se resignaba, se decía, era común oír, todavía se oye decir, bueno, esos políticos son corruptos, pero hacen cosas. Y la nueva sociedad mexicana dice, no tienen por qué ser corruptos los políticos, tienen que ser honrados y podemos exigir eso. Y antes se daba por hecho de que así tenía que ser, que eran corruptos, que iban a pasar, iban a estar en el gobierno para enriquecerse, pero se valoraba si hacían o no obras, si hacían o no ciertos servicios públicos de mejor o menor calidad. Y eso me parece que ninguno de estos elementos que caracterizaron al sistema político mexicano en los últimos 100 años los acepta la sociedad. Eso me parece como importante y ha cambiado la percepción de la ciudadanía en razón de esos temas, y por eso pienso que rechaza a los políticos que se caracterizan en buena medida por autoritarismo, por el fenómeno de la corrupción, la frivolidad, el patrimonialismo, el clientelismo, el paternalismo. Ahora, respecto a tu pregunta, sí es como notable, digamos, probablemente nunca en la historia moderna del país había habido tal unanimidad de los actores sociales, también cruzando estratos sociales, en rechazo a la última acción del presidente de la República con la visita
del candidato Trump, y en las diversas entrevistas en los medios, los artículos muy fuertes, no recuerdo haber oído nunca, para el caso de México, estos calificativos para un presidente de la República de estúpido o de traidor, que lo han publicado diversos analistas, o ha salido en entrevistas, o ha salido al aire. Ayer mismo ciertos senadores de la oposición utilizaron los mismos calificativos para referirse al presidente, y sí revela desde mi punto de vista pues este como nivel de insatisfacción social expresado a través de articulistas, comentólogos y también de políticos. Claro, pero ¿por qué lo expondrán a esto, Rubén? Porque pues Denise Merkel lo interrumpe, lo cuestiona, el mismo de Milenio, Carlos Marín también, pues prácticamente barre con el presidente, lo interrumpe en reiteradas ocasiones, no está de acuerdo con lo que le dice, lo cuestiona muy fuerte, y eso pues también revela, ¿no?, de alguna manera la desaprobación que tenemos la mayoría de la figura presidencial. ¿Por qué exponerlo así, Rubén? Pues mira, yo lo que pienso, Alejandro, por un lado, me parece que en esas dos entrevistas a las que haces mención y relación, pienso que es el periodismo que siempre deberíamos de haber tenido. No sé si se va a sostener Televisa en eso. Siempre los comentaristas de Televisa o los entrevistadores fueron a modo del presidente. Sí. Estaban las entrevistas hechas a modo, y me parece que en México carecemos de esta agresividad que caracteriza el periodismo en otras latitudes. Tú entrevistas a una gente no para que se sienta cómodo, sino para que tú le saques las cosas que tú consideras pertinentes, y en todo caso que el otro personaje pues actúe en consecuencia, y en ese sentido hay como tensión entre el que entrevista y el entrevistado, con respeto, pero al tiempo haciendo que el otro dé de sí mismo y no que se sienta cómodo o preguntas a modo, como ha caracterizado en general las entrevistas de los políticos en el país. A mí me parece eso sí que revela otra actitud. Ojalá que se sostenga así la prensa y estos nuevos formatos de la televisión, que puedan ayudar a construir un periodismo más periodismo, menos entregado al poder. Y ese sí es un dato nuevo también, Alejandro, que yo rescataría como virtud, y que implica entonces del entrevistado mucha capacidad para poder discutir, hacer valer tus propios puntos de vista. Y yo sí pienso que en algún momento el presidente se desconcertó porque a lo mejor esperaba una entrevista más fácil, más convencional, más como se han hecho, y eso pienso que a nadie le interesa y es irrelevante incluso para el propio entrevistado. La gente piensa, cree, le parece interesante cuando hay como esta posibilidad de debate entre el que entrevista y el que entrevistado, cuando hay esa tensión y cuando pues tú respondes con verdaderos argumentos y no solo con rollos como tradicionalmente han sido las entrevistas políticas en los medios en este país. Así es, y pues te decía, ¿no?, que de alguna manera revela esa impopularidad, esa desaprobación que tenemos la mayoría de los mexicanos por esta administración, y ahí se está viendo, pero era algo que no ocurría, como bien tú lo señalas al principio, era algo que no veíamos, que debería ser así, que debió ser así siempre, pero que simplemente no ocurría. Así es, y espero que en términos todo últimas semanas de crisis del gobierno, un mes de agosto terrible, un mes negro para el presidente Peña y su gobierno, y estas dos entrevistas a las que hace relación, me parece que ojalá que el periodismo camine en esa dirección. Nos lo merecemos en este país, no lo hemos tenido, ha sido siempre un poco a modo, pero de otro lado también es cierto lo que tú comentas y que ya hablábamos desde el arranque. Hay un real malestar social de la sociedad. No se quiere que los políticos sean ni actúen ni se comporten como lo han hecho, aunque ahí está cosas inexplicables.
Castillo de la CONADE, con esta frivolidad brutal, vergonzosa, indignante con la que actuó en Brasil, llevando a su novia, vistiéndola como parte de la delegación, haciéndola desfilar como atleta, abusando de boletos, una incapacidad inaudita, y el presidente lo reafirma en el CONADE, es de no entenderse. No entiendo qué le pasa al gobierno, que insiste una vez y se cae siempre en la misma piedra contra toda esta expectativa ciudadana de que así las cosas no van, así no está de acuerdo, ya no está de acuerdo que le den a tole con el dedo, y hay políticos que insisten en seguir dando a tole con el dedo, y es absurdo, se suicidan ellos mismos, se hacen daño a sí mismos, le hacen daño a sus partidos y le hacen daño al país. Como dices tú, Rubén, ojalá y así siga de insistente también la ciudadanía, de que ya no se conforme y que no diga, bueno, pues como en el caso de Lallín, roba pero poquito, así que está justificado, o roba pero hace. Ya, pues según el análisis que tú haces, ya la gente ya no está en ese humor, ya no soporta que haya corrupción, aun y cuando aparentemente se hagan las cosas, ¿no? Así es, y yo pienso que la elección de este pasado junio, pues de alguna manera la ciudadanía en una cantidad de estados, incluyendo el de ustedes, sí, pues utilizó el voto como un voto de castigo contra gobiernos con los cuales no estaban de acuerdo, o no le parecía que lo que decían lo hicieron bien, y castigaron a esos gobiernos con su voto, que es uno de los instrumentos que tiene la ciudadanía para manifestar su descontento. Rubén, como siempre, el análisis que haces es muy interesante, te agradezco esta oportunidad de platicar contigo. No, a ti, Alejandro, muy buen día a nuestra audiencia.